Bienvenidas, bienvenidos a la próxima charla del evento. La charla se llama La historia te da sorpresas. Va a ser brindada por Hernán Wilkinson. Hernán es programador apasionado, licenciado en Ciencias de la Computación de la UBA y fundador de 10 Pines y de FAST, Fundación Argentina Smalltalk. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, cuando me puse a pensar en esta charla, caí en cuenta de que voy a estar hablando frente a gente que seguramente le encanta la historia, ¿no? Por eso estamos acá, nos gustan las cosas antiguas, ¿no? Y me preguntaba, ¿no? ¿Por qué será? ¿No? ¿Por qué será que a veces nos gusta conocer historias, entender qué pasó antes? Y yo creo que tiene que ver con que nos conecta mucho con lo que sentimos en ese momento, ¿no? Nos conecta, nos genera sensaciones lindas. Y el tema de que te da sorpresas es un poco una analogía con esa frase que dice la vida te da sorpresas, ¿no? Y no solo la vida te da sorpresas, sino que cuando uno empieza a entender un poco que la historia no es un evento lineal, ¿no? No es que pasa así, San Martín fue a Mendoza y después cruzó a Chile y estuvo todo bien, no. Digamos, San Martín para lograr eso se peleó con Alvear, el triunvirato no quería darle la plata, después, bueno, pasaron 10 millones de cosas que uno desconoce y que cuando se empieza a enterar empieza a sorprenderse, ¿no? Entonces la idea mía es esa, tratar de comentar algunos eventos de nuestra historia como desarrolladores de software, dentro de lo que es el desarrollo de software, y ver si alguna de ellas los sorprende, espero que sí, y si no, al final hay una encuesta con decir fue todo aburrido, ya lo sabía todo, y no hay ningún problema. Bueno, sí, Hernán Wilkinson, fundé Tempan junto a unos amigos, además la Fundación Argentina Smalltalk, como verán dentro de un ratito, me gusta mucho Smalltalk, y además soy profesor de la UBA, pero nada, a mí me gusta desarrollar software y compartir la manera que entiendo que conviene desarrollar software con el resto de la gente. Y como todos saben, bueno, el ser humano siempre ha intentado, por muchos años, tratar de aquellas cosas repetidas que hace todo el tiempo, sistematizarlas de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, para contar, tenemos miles de herramientas que fueron surgiendo con los años, ¿sí? Después aparecieron herramientas más mecánicas, ¿no? Como la Pascal Calculator o el Leibniz Calculator, que durante 300 años dominó el mercado, podríamos decir, y la Arithmometer, que está ahí afuera, vayan, véala, es impresionante, yo no lo podía creer cuando la vi, y pregúntenle qué pasa cuando dividen por cero, ¿sí? Eso es lo que siempre hay que preguntar. Pero bueno, esto eran todas calculadoras, ¿sí? Sumaban, restaban, multiplicaban, dividían en algunos casos, pero ¿cuándo aparece la primera computadora Turing Complete? ¿No? Bueno, imagino que muchos de ustedes lo sabrán, Charles Babbage, con la Analytical Engine, ¿sí? Fue lo que podríamos decir la primera computadora Turing Complete, pero hay algunos detalles interesantes en esta historia que tiene que ver con quién es Charles Babbage, ¿no? Charles Babbage es inglés, hijo de un banquero, no tuvo que trabajar durante toda su vida, ¿sí? O sea, tenía lo suficientemente plata para hacer lo que quería y por eso hizo lo que quiso, ¿sí? Que fueron estas tres máquinas que de hecho... ¿Cómo? Pero murió pobre, murió pobre. Pero bueno, en realidad ninguna fue construida, salvo una parte de la Difference Engine 1, que es la que él utilizaba en su casa para mostrar cómo funcionaba la idea que tenía y que costó 17.000 libras, o sea, el equivalente a esa época de 20 locomotoras, ¿sí? Por eso después, cuando quiso hacer la Difference Engine 2, el gobierno inglés no le dio un mango, básicamente, ¿sí? Pero el hecho de, digamos, fíjense el tema ¿no? Primero hace la Difference Engine 1, o intenta construirla, se termina peleando con el ingeniero que lo estaba haciendo, y gracias a eso se pone a pensar en la Analytical Engine, que es la que realmente vendría a ser la computadora de Turing Complete, y que, como vio que no la podía construir, decidió pensar en la Difference Engine 2. Y no voy a detener mucho más porque prefiero que lo veamos en un video que está muy bueno sobre esta historia. Charles Babbage was the only child of a tyrannical London banker, a bully at home. But his money kept his son and heir financially comfortable for life. He was educated in mathematics and supremely self-possessed. Charles became an iconoclastic writer and habitual inventor. In 1832, the drawing room of his London home became a showcase for demonstrations of a small section of his difference engine, a far from finished device by which he intended to revolutionize calculation by mechanizing it. At his soirees, London's intellectual society watched what you see now. As Babbage cranked its handle, this machine produced a series of polynomial calculations. Eso es lo único que puedo construir, ¿sí? Most astonishing, it was automatic.
Any of his illustrious guests might have operated the handle as well as Charles Babbage, perhaps the geologist Charles Lyell, or Charles Darwin, or Charles Dickens. Once set, the machine seemed able to proceed, to think on its own. But what was called the beautiful fragment of the machine Babbage had intended to build was all he ever finished of it. In fact, his imagination had already moved on to an even more ambitious mechanism, one that would make obsolete the abandoned machine. The analytical engine would be a general-purpose calculating automaton. For most of 30 years, he would revise and improve his notional design. Only a few partial sections of it were built, this one after Babbage's death by his son. The analytical engine was an ever-evolving machine. Each breakthrough elegantly drawn up, annotated to describe mechanical motions, with a coding system that Babbage claimed was his finest invention. The analytical engine may be the most intricate operating mechanism ever fully realized with paper and imagination alone. In 1846, Babbage abruptly changed course. As if determined to make good on an old obligation, he worked for 2 years to complete a full set of drawings for Difference Engine No. 2. It would require 8,000 parts, only a third as many as the first. He offered it to the government, but did not protest when it declined to build it, and the drawings were carefully put away. Eventually, they came from the Babbage estate to rest in the library of the Science Museum in London. More than 130 years later, in 1985, the museum's new curator of computing, Doran Swade, became convinced the institution could build Difference Engine No. 2. After all, with the intact drawings, it seemed feasible and within financial reach. It took 17 years and drama to rival Babbage's so long ago. And it works, just as Babbage designed it. Every turn of the engine's driving handle is carried through gears, cams, rods, levers, and springs to release and arrest precisely aligned number wheels. A helical arrangement of steel fingers continually pulls the register towers to find and perform the carrying of tens. In its continuing sweep upward, it is mesmerizing. The intricate printing section can be programmed for 1, 2, or 3 column output, for 2 font sizes at once, for variable margins and column gaps, even word wrap where necessary. It prints hard copy on paper and simultaneously impresses the same output into a tray of plaster to produce a stereotype. A mold for casting a full-page printing plate. When a tray is full, the printer pauses the entire machine. Funciona mejor que mi impresora esa. ¿Sí? O sea, no sé si se dan cuenta, ¿no? Lo que el tipo ideó, que por supuesto no lo vio funcionar nunca, fue todo en papel, ¿sí? Y que así tal cual como lo pensó funcionó cuando lo construyeron después de 130 años. Había algunos errores, más que nada en la parte de la impresora, tardaron 9 años en lograr hacer la impresora, pero podías definirle el margen, la altura, la cantidad de columnas, el tipo de letra. Lo único que faltó fue llamarlo CSS a eso. Más o menos estaba cerquita, ¿sí? Y impresionante porque lograba hacer cálculos que uno nunca se hubiese imaginado, ¿no? Porque la idea era, hay que existirse en aquella época, ¿no? Había que calcular logaritmo de algo. ¿Cómo hacías? Entonces, ibas, buscabas libros donde tenías las tablas de logaritmo, ¿sí? Después buscabas logaritmo más o menos de esto, no lo tengo, y de esto, bueno, y ahora extrapolo, y así sacaban los valores, ¿no? Que además era todo hecho por personas que se podían equivocar, cometíamos errores, etcétera, ¿no? Entonces, se le ocurre hacer esta máquina, ¿no? Porque en aquella época además había que mecanizar todo, también hay que entender eso, ¿sí? Y utiliza para eso un método de diferencia finita, ¿no? Ustedes saben que toda función puede ser aproximada por un polinomio, y todo polinomio puede ser calculado
fácilmente por medio de este método, ¿no? Que es un método creado por Isaac Newton y que después Gaspard de Prony utiliza después de la Revolución Francesa para sacar muchas funciones y que inspira a Babbage, y que básicamente lo que sucede es que todo polinomio, por ejemplo, en este caso un polinomio de grado 2, en la en la última columna, siempre el valor va a ser el mismo, va a ser 4. ¿Sí? Y el procedimiento, una vez que tenés los 3 primeros o los 2 primeros valores de cada fila, es el mismo, que es sumás 4, o sea, es 4, supongamos que quiero ser f de 4, pones el 4 ahí, se lo sumás a 11, que es el de la columna anterior, te da 15, y a 15 se lo sumás a 22 y te da 37. Y así vas obteniendo, simplemente haciendo sumas, los distintos valores del polinomio a medida que vas avanzando. Y eso es lo que hacía la Difference Engine 2. ¿Sí? Pero bueno, esa no es la computadora Turing Complete. La Turing Complete es la Analytical Engine, que de vuelta no se logró construir. Hay ganas de construirla, pero cuesta mucho porque los planos no son tan claros. Hay simuladores en internet que pueden encontrar de cómo debería funcionar. Pero bueno, lo interesante es que ya en esa computadora él piensa en una unidad aritmético-lógica, control de flujo, branching, piensa en utilizar base 10 y que sea programable por tarjetas perforadas. No estamos hablando de 1830 y pico. ¿Sí? Pero lo que no hace es definir una instruction set, y es la primera que se considera Turing Complete. Lo interesante de todo esto es que aparece Ada en todo este juego, ¿sí? Ada Lovelace, que a los 16 años lo conoce, ve cómo funciona la Difference Engine 1, queda maravillada, y hay que situarse también en aquella época lo que podía ser una mujer, ¿no? Completamente limitadas por la sociedad, pero ella tenía indudablemente una cabeza increíble, logra entender qué significaba eso, se hace amigo de Babbage, empieza a trabajar, a pensar con él, y en el 42, 43, cuando Babbage hace la única demostración de lo que era la Analytical Engine en Italia, en Turing, hay un italiano, Luigi Menabrea, que escribe un artículo en francés sobre la Analytical Engine, y Babbage le dice a Ada, ¿por qué no lo traducís? ¿No? Y le agregás qué es lo que vos pensás. Y esas notas, que después terminan siendo una pelea que tiene con Babbage, son las que se conocen como las notas de Ada, y es donde se ve la maravilla que ella tiene, y dice cosas de este estilo. Las notas de Ada pasan a ser más importantes que lo que había escrito Luigi Menabrea. ¿Sí? Dice, los límites de la aritmética fueron superados en el momento que surgió la idea de aplicar las tarjetas. O sea, ella se da cuenta que era otra cosa. Se podía programar. ¿Sí? Y la Analytical Engine no ocupa un terreno común con las meras máquinas calculadoras. Al habilitar el mecanismo para combinar símbolos generales en sucesiones de ilimitada variedad y extensión, se establece un vínculo unificador entre las operaciones de la materia y los procesos mentales abstractos de la rama más abstracta de la ciencia. Bueno, básicamente lo que ella se da cuenta es, no solo tenemos o podemos manipular números, podemos manipular cualquier tipo de símbolo. ¿No? Y fíjense lo que dice después. Suponiendo, por ejemplo, que las relaciones fundamentales de los sonidos agudos en la ciencia de la armonía y de la composición musical, o sea, si digitalizamos música, está diciendo, ¿sí? Fueran susceptibles de tal expresión, ¿sí? El motor podría componer piezas musicales elaboradas y científicas de cualquier grado de complejidad y extensión. ¿No? Increíble. Increíble. Y después, en la nota G, pues son hasta de la A a la G, dice algo que Turing en el 1950, medio como que les anima, porque dice, debería estar el que habló recién de inteligencia artificial, la Analytical Engine no tiene ninguna pretensión de originar nada. ¿Sí? Puede hacer cualquier cosa que sepamos cómo ordenarle que realice. Puede seguir el análisis, pero no tiene el poder de anticipar relaciones analíticas o verdaderas. Su motivo es ayudarnos a poner a disposición lo que ya conocemos. ¿Qué sé yo? ¿Sí? Discutible con la actualidad, pero eso es lo que ella escribe en esas famosas notas, ¿no? Entonces, por eso que Ada se considera la primera programadora. Ese paper, que son las notas G, hablan de los números de Bernoulli, es considerado el primer programa publicado. Pero, por supuesto, hay una controversia, porque en el medio se pelea con Babbage, ¿sí? Hay dudas de que haya sido ella o de que haya sido Babbage el que lo hizo, ¿sí? ¿Fue realmente la primera programadora? Bueno, ya había algoritmos antes, ¿sí? Por ejemplo, la teoría de Eratóstenes,
Pero la realidad es que más allá de cualquier, digamos, duda que podamos tener, ¿sí? Fue una persona excepcional que en ese momento logró interpretar lo que era la Analytical Engine aún mejor que el mismo Babbage, ¿sí? Pero bueno, no sé si conocían esta historia, a mí me fascinó cuando yo la conocí, ¿no? Pero cuando se empieza a abandonar esta idea de tener computadoras mecánicas, ¿no? Porque, de acuerdo, de vuelta, en aquella época todo era mecánico, lo podemos ver ahí en la exposición. Bueno, recién en los años 30 del siglo pasado empieza a surgir esta idea de mejorar un poco o acelerar cómo se hacían todos los cálculos, ¿sí? Y es por eso que se empieza a discutir sobre si las computadoras tenían que ser analógicas o digitales. Por ejemplo, Vannevar Bush le gustaban las computadoras analógicas porque podía ver qué era lo que sucedía, ¿sí? Otros hablaban de computadoras digitales. Si tenía que ser base 10 o base 2. Ahora todos entendemos que lo mejor es sistema binario, pero en aquella época existía esa discusión, no estaba claro. De hecho, la Analytical Engine es base 10, ¿sí? ¿Cómo hacerlas? Si electrónicas, electromecánicas, ¿sí? Si mecánicas, y si de propósito general o específico. Bueno, pasan muchas cosas, ¿sí? Imagínense. Pero una cosa interesante que sucede es que en el 36 Claude Shannon escribe su master thesis sobre, ¿saben qué? Podemos hacer suma utilizando lógica binaria. ¿Sí? Por ejemplo, podemos combinar AND y SOR y con eso logramos hacer una suma de 2 dígitos. ¿Sí? Créanme, bueno, además lo escribió Claude. ¿Sí? Y acá tenemos otra manera de sumar 2 dígitos binarios con acarreo. ¿Sí? Simplemente componiendo compuertas de álgebra de Boole, ¿no? Ahora, bueno, después Claude Shannon es un capo porque escribe el tema Mathematical Theory of Communication, y por si no lo saben, Claude, de inteligencia artificial, es por Claude Shannon, ¿sí? Pero fue él el único que lo pensó. Como decía al principio, la verdad de la historia pasa muchas cosas a veces hasta simultáneamente, y un tipo llamado George Stiglitz crea la Model K en el 37 sin conocer el trabajo de Shannon, en la cual dice, a partir de esto podemos con electrónica binaria hacer una computadora que calcule, ¿no? Que haga cálculos, y la construye, trabajaba para los laboratorios Bell, $20.000 cuesta, ¿sí? Y la usan durante 10 años, y tenía una memoria de 2 números complejos, y hacía 0,2 operaciones por segundo, rapidísimo. ¿Sí? Pero vamos a dejar que él comente un poco cómo surgió la idea. Stable conditions often combine, and this I realized is true of the digits in binary notation. So nowadays, the binary notation is familiar to most youngsters, and it's hard to realize that 1937, that I, with a PhD in applied mathematics, had to stop and think back considerably to decide what the binary notation was. I had a vague idea. I'm looking it up, it became familiar to me again. And we decided to try it out as a means of using the telephone relays. And so late in November of 1937, I borrowed from the lab's scrap file a couple of U-type relays, and I assembled them as nearly like this as I can remember. I was designed to add 2 one-foot numbers. There's A, here's B. If B is 1, the sum is 1. If A is 1, B is 0, the sum is 1. If A and B are both 1, you get a 1, a carry, and a 0. Lo mismo que empezó Shannon, pero funcionando, ¿no? Showed some of my friends down there, and they were satisfactorily amused by the idea that you could use binary notation. Los amigos se le cagaron de risa, básicamente. ¿Para qué sirve esto, no? Pero él insiste, bueno, y termina haciendo esa computadora, ¿no? Que la presenta en Dartmouth College, recuerden este lugar, Dartmouth, ¿sí? En un congreso matemático, en donde justamente Norbert Wiener, ¿sí? Lo que quería era dividir por 0 para ver qué pasaba, ¿no? Recuerden, siempre
a una computadora que haga cuentas le tienen que hacer la división por 0, a ver qué pasa. Bueno, y Stevens había pensado en ese caso y lo manejaba correctamente, ¿sí? A la sorpresa de Wiener. Ahora, ¿era Estados Unidos el único lugar donde pasaban cosas relacionadas a nuestra profesión, a las computadoras? Nosotros estamos acostumbrados a ver solo Estados Unidos, ¿no? Como que es de donde surge todo. Pero nos va a sorprender que la realidad es que no. Y no conocemos la historia de muchos países donde posiblemente hayan hecho otras cosas, pero sí conocemos la historia de este tipo, Konrad Zuse, que hace en el 36, entre 36 y 37, la Z1, alemán. Y lo que hace es, construye en su propia casa una computadora mecánica, ya no utilizando rotores, sino utilizando chapas, con un mecanismo sorprendente, novedoso, nada que ver a lo que había hecho Babbage, ni siquiera conocía a Babbage, sin rotores, impulsada motor, con lógica booleana. O sea, él aplica lógica booleana, ¿sí? Y números binarios de punto flotante. Estamos hablando de años 36-37. ¿Sí? Y programable por medio de una película celuloide. Que fue destruida en el 43 con un bombardeo. Después hace la Z2, tenía un set de instrucciones y esta era la arquitectura. Tenía una unidad aritmética, memoria, tenía un generador de reloj, ¿sí? Una input-output unit, o sea, muy parecida a una arquitectura de una computadora actual. Pero bueno, después hace la Z2, que es basada ya en relés, reemplaza todo el mecanismo aritmético de las chapas por relés, ¿sí? Utiliza, palabras de 64 bits, puede tener hasta 64 palabras almacenadas. También es destruida en el 43, pero lo más importante es esta, la Z3. La Z3, también construida en el 41, fue el primer, podríamos decir, computadora realmente Turing Complete construida. ¿Sí? Y fue construida por Konrad Zuse en Alemania, con 2600 relés, con palabras de 22 bits. Permitía almacenar el programa en una película celuloide, porque eran muy caras las tarjetas perforadas para ellos en la Alemania de la Segunda Guerra. ¿Sí? Poseía ciclos, no poseía if, pero fue demostrado después formalmente que igual así era Turing Complete, y que también fue destruida en el 43. El tipo además de las instrucciones que tenía la Z1, agregó instrucciones para elevar al cuadrado, multiplicar y dividir en base a sumas y restas, y tenía exception handling, para los casos de división por 0. ¿Sí? Esta es una reconstrucción de la Z3 que está en el Museo de Berlín. No sé si funciona o si es simplemente algo visual, pero el tipo no es lo único que hizo. Fue también el primero que hizo un lenguaje de programación de alto nivel, el Planck-Cool, ¿sí? Que muy difícil de entender, ¿sí? Pero hasta eso hizo, ¿no? Y esto a mí me sorprendió, yo no lo conocía. Fue algo completamente novedoso para mí comprender esto, ¿sí? o de enterarme de esto, ¿no? Generalmente estamos mirando solo una parte del norte. Entonces, ¿qué pasaba en Estados Unidos? ¿No? ¿Por qué es que conocemos como que todo viene de Estados Unidos? Bueno, no hay que olvidar que en aquella época ya estaba por el 45 la ENIAC, ¿no? Pasamos la Mark I, aparece la ENIAC, construida por Ecker, Mauchi y Goldstein, que era electrónica, ya no era electromecánica, no usaba relés, era electrónica, con tubos catódicos. Recuerden que la Mark I era electromecánica, por eso era más lenta, pero la Mark I era programable por medio de tarjetas perforadas, mientras que la ENIAC era programable por medio de cables. Entonces, para utilizar la ENIAC para hacer algo había que estar programándola 3 días, cambiando cables. Después era más rápido que la Mark I, ¿sí? Pero había que estar moviendo cablecitos, ¿sí? Y todo eso, esa programación era por mujeres, porque además en la época de la Segunda Guerra Mundial no había hombres en Estados Unidos para ocuparse de eso, ¿no? Que después además no las pudieron reemplazar, tenían un conocimiento, las mujeres que programaban la ENIAC, que después era muy difícil o no lograron reemplazar. Y algo interesante que surge acá, y es donde entra von Neumann en todo este juego, es que Goldstein una vez estaba esperando tomar el tren para ir a la universidad, para trabajar con la ENIAC, y lo ve a von Neumann, ¿no? Von Neumann ya era matemático famoso, ¿sí? Goldstein era matemático, entonces cuando lo ve, como que de repente yo lo veía a Alan Kay acá al lado, ¿no? Entonces se le acerca y se le pone a hablar. Dice que von Neumann al principio era como que, flaco, salí de acá, no me molestes, ¿no? Pero cuando escucha que estaban haciendo una computadora, que hacía cálculos, que qué sé yo, que sé cuánto, von Neumann se le abren los ojos así y le dice, llévame ya mismo a verlo,
¿Por qué? Porque en ese momento estaba trabajando en el proyecto Manhattan, construcción de la bomba atómica, y necesitaban hacer cuentas rapidísimas, ¿no? Entonces va, conoce la ENIAC, von Neumann enloquece, ¿sí? A tal punto que se hace amigo con ellos, se queda trabajando con ellos, etc. Y es así como después escribe lo que conocemos como la arquitectura de von Neumann, ¿sí? Pero que es realmente en un draft. Él escribe un draft estando en el proyecto Manhattan, que se llama First Draft Report on the EDVAC, que era la sucesión de la ENIAC que estaban pensando con Mauky, Goldstein y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, y Ecker, ¿sí? Pero que solo lo escribe él. Cuando Goldstein recibe el draft ese, lo reparte entre toda la gente, y es así como von Neumann se termina peleando con Ecker y Mauky, ¿sí? Se enojan, ¿sí? Y la idea que era inicialmente de Ecker y Mauky, que solo von Neumann documenta en ese draft, es lo que terminamos conociendo como la arquitectura de von Neumann, ¿sí? Así que bueno, en toda profesión hay pelea de plumas, ¿sí? Acá hubo también una. ¿Y qué pasa con Turing? ¿No? Porque hasta ahora estoy hablando de computadoras, ¿no? Computadora, electrónica, electromecánica. ¿Y Turing? ¿Turing el padre de la computación? ¿Sí? Bueno, Turing nació en Inglaterra, 1912-1954, muere, como todos sabemos, en una situación rara. Algunos dicen que se suicida. La realidad es que se cree que no se suicida, pero bueno, es motivo de debate. ¿Sí? Matemático. Tenía una característica muy particular y era que cuando se encontraba con un problema solía atacarlo sin leer nada relacionado a ese problema. Y es por eso que muchas veces se encontró resolviendo problemas que ya estaban resueltos. ¿Sí? Y eso es lo que le termina pasando con bueno, eso no importa, con Computer Numbers, ese paper famoso que escribe en el 36. ¿Sí? Un problema que ataca por su cuenta por el tema de la indivisibilidad del halting problem, y que después se da cuenta que ya había sido resuelto por Church 6 meses antes, ¿sí? Y que además Church era el que le había dirigido la tesis doctoral, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir sobre Turing y el halting problem? Bueno, la realidad es que Turing no demostró la irresolubilidad del problema de parada, del halting problem, ¿sí? Church sí lo demostró 6 meses antes, y es el que debería haberse llevado la gloria por ese tema, ¿sí? Alonzo Church, por si no lo conocen, matemático americano, ¿sí? Nunca programó y siempre se jactó de no tener que programar porque él era matemático, ¿sí? Pero fue el que creó el lambda calculus, y como saben, el lambda calculus es el modelo matemático que más se utiliza en la actualidad para probar bueno, temas relacionados a la computabilidad. Después Turing y Church hacen ese paper en el cual muestran que ambos eran isomórficos, ¿sí? Que un modelo era isomórfico con el otro, pero en realidad el que escribe, el que hace todo lo relacionado, o que lo hace primero respecto del halting problem, fue Church. ¿Influyó Turing en la construcción de las primeras computadoras? Bueno, la realidad es que no, ¿sí? Y no es infrecuente encontrar relatos, es un libro que después les paso el link, encontrar relatos que retratan la historia de la computación como un hermoso camino, desde la lógica hasta la práctica, ¿no? Muchos creen que creamos computadoras en base a lo que dijo Turing, y la realidad es que no es así. Un ejemplo destacado es el supuesto camino que va desde el ahora famoso artículo de Turing del 36 hasta las primeras computadoras universales. Hoy en día mucha gente es llevada a creer que Turing es el padre de la computadora, el padre de nuestra sociedad digital, como también lo refleja, bueno, el siguiente elogio, ¿sí? Y habla de Davis, y dice, Davis no profundiza en el trabajo temprano de los numerosos ingenieros y analistas numéricos como Konrad Zuse, ¿sí? O Aiken, y como resultado su afirmación sobre la prioridad de Turing con respecto a las primeras computadoras universales carece de fundamento. ¿Sí? La realidad es que ni Konrad Zuse, ni Aiken, ni Ecker, ni Goldstein conocían el trabajo de Turing, ¿sí? Y cuando pensaron en las computadoras que tenían que pensar, en ningún momento se les ocurrió pensar en las máquinas universales de Turing, ni nada de eso, ¿sí? La respuesta histórica es que figuras como Turing estaban a mediados de la década del 30 intentando resolver problemas de la lógica matemática. Ni siquiera se preocupaban por problemas de la programación. Ni siquiera sabían qué era programar, ¿sí? Estaban viendo otro problema. Pero por cuestiones históricas se han mezclado esos caminos en nuestra profesión y aparece Turing como
el tipo que influyó, por ejemplo, en los lenguajes de programación. ¿Pero realmente lo hizo? Bueno, para sorpresa de muchos, por ahí, no, tampoco. Tampoco tuvo que ver con los lenguajes de programación y de hecho, vamos acá, ¿sí? Dijkstra habla de que, bueno, que era muy difícil de entender desde el punto de vista de programación el paper de Turing, no sé si alguno lo leyó. Bueno, si lo leen es complicadito, ¿sí? El mismo Tony Hoare le costó entender de qué trataba y después se encontraron que también tenía un par de errores, etc. Y lo que sucede es que había gente que recibe el Turing Award, por ejemplo, en el 73, Bachman recibe el Turing Award, no tenía ni idea quién era Turing. ¿Sí? Lo conoce ahí, ¿sí? O Grace Hopper, no sé si la conocen, otra persona espectacular, ¿sí? Grace Hopper, dice en el 78 que en el 52 se le había ocurrido que podía hacer programas que almacenaran programas, bla, 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 bla. O sea, estaba hablando del halting problem y de lo que Turing habla en el 36, pero que ella nunca lo había leído, no tenía ni idea que existía. ¿Sí? Entonces, no, Turing no tuvo que ver nada con las construcciones de las computadoras, no tuvo que ver con la creación de los lenguajes de programación, y entonces, ¿por qué es tan famoso? ¿No? Y estas son las sorpresas que nos trae la historia. Y es que en toda disciplina necesita héroes que ayuden a crear una narrativa que legitime y fortalezca su propia identidad. Esto pasa en todos lados. ¿Sí? Tal narrativa difícilmente refleja la complejidad de la realidad histórica. La realidad histórica es mucho más compleja de lo que generalmente conocemos, ¿sí? Y más bien se hace eco del conjunto de preferencias y elecciones programáticas de quienes están a cargo de la disciplina en un momento y lugar dado. No por casualidad es Turing, ¿sí? Y no es Konrad Zuse, ¿no? No es casualidad. Cada nombre que se integra a una genealogía oficializada es el resultado de discusiones y negociaciones de política y propaganda, ¿sí? Con esto tampoco le voy a sacar valor a Turing, ¿sí? No nos confundamos, pero cada cosa en su lugar. Bueno, ahora voy a cambiar completamente el ámbito de la información, ¿sí? Vamos a dejar de hablar un poco de computadoras, vamos a pasar a hablar un poco de lenguajes de programación. Y una duda que siempre, o una pregunta que a mí siempre me gusta hacer es, bueno, ¿qué vino primero? ¿No? ¿El paradigma estructurado, el paradigma de objetos o el paradigma funcional? Uno podría creer, por cómo se fue dando la historia, o por cómo fuimos conociendo estos paradigmas de programación, que primero vino estructurado, después vino objetos, después funcional, ¿no? Y la realidad es que es completamente al revés. Primero vino funcional, después objetos, antes que estructurado, y finalmente estructurado, ¿sí? Después podemos discutir por qué creemos lo contrario. Pero el primer lenguaje funcional fue Lisp, creado en el año 58 por John McCarthy. Y ahí hay que tener en cuenta una cosa, en aquella época crear un lenguaje de programación era escribir un paper. ¿Sí? En el año 58 John McCarthy escribe el paper en el cual redacta Lisp, pero no se implementa hasta el año 63. ¿Sí? Pero bueno, se toma 58 como año de creación de Lisp, es el primer lenguaje funcional, y bueno, McCarthy, por si no lo saben, es el que crea el término inteligencia artificial porque tenía que hacer un congreso. ¿Sí? Había organizado un congreso antes, no le había ido muy bien, no había logrado atraer mucho funding, entonces dijo, che, tengo que lograr más guita, ¿cómo hago? Y entonces creó el término inteligencia artificial y con eso logró que le ponga mucha plata. ¿Sí? O sea, si la inteligencia artificial mueve mucha plata, bueno, desde el principio. ¿Sí? Otra cosa interesante de McCarthy es que junto a gente del MIT es el creador del time sharing, de la idea de time sharing. ¿Sí? O sea, esto de tener una computadora y no usarla de manera batch con tarjetas perforadas, sino con terminales donde puedan compartir esa computadora a varias personas al mismo tiempo. Y participó en la definición del Goal 60. Bueno, Lisp, todos saben, listas, ¿sí? Pero lo más interesante de Lisp, que es lo que realmente no nos enseñan o nos cuesta entender, es que es metacircular, ¿sí? Está escrito en sí mismo. Y esta es una facilidad que pocos lenguajes de programación tienen y que básicamente lo que permite es que el lenguaje pueda ser pensado, modificado, utilizando el mismo lenguaje, ¿sí? En ese sentido, un lenguaje metacircular es lo mismo o tiene las mismas capacidades reflexivas que un lenguaje natural como el castellano, como el inglés, ¿no? O como el alemán, etc. ¿Por qué? Pues los lenguajes naturales son metacirculares. O sea, cuando yo hablo del castellano utilizando castellano. ¿Sí? Y digo, por ejemplo, la palabra casa tiene 4 letras. ¿Sí? Lo puedo decir en castellano. Y puedo en castellano modificar el castellano y decir, ahora voy a crear la palabra que significa te amo. Listo. Y utilicé el castellano para modificar el castellano. ¿Sí?
La mayoría de los lenguajes de programación no te permiten hacer eso. Hay pocos que sí. Y Lisp, el primer lenguaje funcional, lo lograba. ¿Sí? Y no solo eso, un lenguaje homoicónico, eso significa que la manera de representar datos y código era la misma. O sea, el código y los datos eran lo mismo. Estamos hablando de años 58. ¿Sí? Todavía tenemos lenguaje de programación que eso no lo entienden. Tenía funciones de alto orden. Java. ¿Cuándo tiene funciones de alto orden Java? Versión 1.8, 2014. ¿Sí? Lisp desde el año 58. Garbage Collection. Era dinámicamente tipado, metacircular. Te permitía a ciertas funciones reemplazarlas por código máquina, o sea, una especie de JITing, ¿sí? Y por supuesto, tenía un REPL que te permitía tener feedback inmediato, ¿no? Todas esas cosas desde aquella época, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a dejar a ustedes pensar por qué todavía nos cuesta mucho tener estas características en otros lenguajes de programación. Y bueno, tenemos unas quotes interesantes como Alan Kay, ¿no? Dice, Lisp, the greatest single programming language ever designed. Bueno, este es un chiste, bueno, no importa, cosas interesantes. Lo interesante es esto, ¿sí? Lo que dice Dijkstra, ¿sí? Dijkstra, todos conocemos a Dijkstra, ¿no? Acerca de Lisp, ¿no? Y dice, cuando conoció a Lisp en una charla de Mary Jo, dice, fue la completa confusión entre la definición del lenguaje y su implementación lo que caracterizó la discusión de la presentación de Mary Jo y dejó a muchos de los europeos atónitos, ¿no? Mary Jo estaba dando una charla en Europa, nadie entiende nada de esa charla. Me hizo imposible leer el manual Lisp 1.5, dice Dijkstra, ¿sí? Lisp 1.5 después conquistó en la década posterior a la publicación de ese manual una parte importante de la comunidad académica en Estados Unidos, pero en Europa no, dice él. De hecho, yo mismo quedé completamente desalentado por el manual. Y eso lo dice en este famoso paper que escribe on the fact that the Atlantic Ocean has two sides. ¿Sí? O sea que el océano Atlántico tiene dos lados, ¿no? Dijkstra. Vamos a ver qué opina Alan Kay de Dijkstra. ¿Sí? Esto es interesante. Bueno, ¿qué pacho? Tin, tin, tin. Ahí está. Well, I presume most of you have been up all night. Can't imagine ever seeing this many programmers at 8 o'clock in the morning. And the other thing I want to do in the beginning part of this talk, I tried to figure out how to work my way into it, and I finally remembered the paper that Dijkstra, I don't know how many of you have ever met Dijkstra, but you probably know that arrogance in computer science is measured in nano Dijkstras. And he once wrote a paper of the kind that he liked to write a lot of, which had the title, On the Fact That the Atlantic Has Two Sides. And it was basically all about how different the approaches to computing science were in Europe, especially in Holland, and in the United States. And there are many interesting, in the U.S. here we were not mathematical enough, and in Holland, if you're a full professor, you're actually appointed by the Queen, and there are many other important distinctions made between the two cultures. So I wrote a rebuttal paper just called On the Fact That Most of the Software in the World is Written on One Side of the Atlantic. Bueno, nada, creo que está claro, ¿no? Eso es lo que opina Alan Kay de Dijkstra. ¿Sí? De vuelta, guerra de plumas, pelea de plumas. ¿Sí? Una vez le pregunté a Alan Kay, ¿alguna vez Dijkstra regret, ¿no? Se arrepintió de lo que dijo, ¿no? En ese paper, y bueno, él dijo, no, mira, a Dijkstra le gustaba hacerle pasar mal momento a la gente que se creía inteligente, nunca escuché que se haya arrepentido de nada de lo que dijo, ¿sí? Y yo en el mail le preguntaba si era verdad que en Europa Lisp no había funcionado, porque para mí sí había funcionado. Y dice, sí, tenés razón, en Europa Lisp funcionó en muchos lugares, esto que dice Dijkstra no es real, ¿sí?
Bueno, voy a mezclar acá un poquitito, voy a ir más rápido porque me doy cuenta, es un poco tarde. La historia mía como programador, porque quiero hablar de otro lenguaje. Esta hermosa persona que vemos ahí es una tía abuela mía, que le llamamos la otra María Elena, porque mi mamá se llama María Elena, entonces ella es la otra María Elena, ¿sí? Y en el año 86 a mi hermano mayor, que me lleva un año, se le ocurrió que quería una computadora porque quería jugar jueguitos, ¿sí? Quería jugar jueguitos, entonces le va a mi vieja y le dice, che, mamá, una computadora, y mi vieja con mi viejo le dice, no tenemos un mango, ¿sí? O sea, familia numerosa, 5 hijos, no hay plata, pero mi mamá habla con su madrina, la otra María Elena, y ella sí tenía plata, y al día siguiente se aparece con esto, la TK-83, ¿no? Una hermosa computadora clon de la Spectrum, Sinclair 1000, clon brasilero, con 2K de memoria, ¿sí? Pero extendible a 16K. ¿Saben las cosas que se hacían con 16K en aquella época, los jueguitos que jugábamos? ¿Sí? Bueno, por supuesto, mi hermano después de 5 días se cansó porque cargar un jueguito en esa computadora te llevaba como 2 horas porque la cinta había que hacerlo con cassette, nunca funcionaba y después cuando te ponías a jugar el jueguito y no eran tan divertidos, ¿no? No era para tanto, pero venía con BASIC y eso fue lo que a mí me atrapó, ¿no? Y pude escribir cosas de este estilo, ¿no? 10, print, hola mundo, el punto y coma, muy importante, y por supuesto 20, go to 10, ¿sí? Run y hacer cosas así hermosas como esta, ¿no? Que fue lo que a mí me atrajo, ¿no? Y así es como conocí BASIC, ¿no? Estaba re feliz con BASIC. Después, por supuesto, tuve otra que es la Spectrum, que mañana Hugo Masser va a hablar sobre la construcción de la Spectrum acá en Argentina, por ser buena, y véanla, esa charla va a estar muy interesante. Y hoy a las 5, Rodolfo Guerra de Uruguay va a hablar sobre la TK-90, escribió este libro, que es el clon de la Spectrum, hecho también por Microdigital, la empresa esta brasilera, no se la pierdan. Pero bueno, BASIC, ¿sí? BASIC generalmente tiene muy mala fama, pero cuando uno se pone a investigar la historia de BASIC, descubre que, wow, loco, no es así, ¿sí? BASIC fue hecho en la Universidad de Dartmouth, ideado por 2 personas, George Kenemy, nació en Hungría, igual que von Neumann, muchos de estos que emigraron por la Segunda Guerra, ¿sí? Que hizo su tesis dirigida por Alonso Church, trabajó en el proyecto Manhattan con Feynman y von Neumann, asistente de matemática de Einstein, o sea, no era cualquier tipo, ¿no? Bueno, y esta otra persona, Thomas Kurz, ¿sí? Que lo que hace, bueno, y lo hacen en la Universidad de Dartmouth, que es no solo donde se hace BASIC, sino también donde se muestra por primera vez la modelo K de Stiglitz y donde John McCarthy hace ese congreso de inteligencia artificial, ¿no? Algo pasó ahí en esa época, en esa universidad. Pero bueno, básicamente lo que dice Kurz es que le habían dicho que Fortran era muy lento. Entonces, como le dijeron eso, intentó hacer un programa en lenguaje máquina y estuvo días y días, no funcionaba, hasta que en un momento dijo, lo voy a hacer en Fortran, no importa que sea más lento, ¿sí? Entonces lo hizo en Fortran y le funcionó, por ahí no de la mejor manera, pero funcionó. Entonces dijo, che, pará, yo prefiero tener programas que funcionen a que no, ¿no? Necesitamos tener programas que funcionen fácilmente, ¿sí? Y es ahí cuando empiezan a idear BASIC, que tenía como objetivo, ¿sí? un lenguaje que la gente pueda interactuar directamente con ella, porque querían enseñar programación. Y entonces, para aprender programación, no había que escribir papelitos, había que programar. ¿Sí? Estamos hablando de años 62. Estaba dirigido a estudiantes de humanidades y querían hacer un sistema informático amigable. ¿Sí? El primer programa de BASIC corre a las 4 a.m. del 1 de mayo. O sea, se saltaron el Día del Trabajador y además trabajaron a las 4 de la mañana. ¿Sí? Y en todos los casos donde ellos tenían que elegir sencillez o eficiencia, siempre elegían sencillez. Y estaba diseñado para trabajar con terminales, no con tarjetas perforadas. O sea, BASIC corría en terminales en una time sharing. ¿Sí? Y algo sorprendente es que BASIC no era interpretado, era compilado. ¿Sí? BASIC compilaba, ejecutaba como compilado, y la mayoría de la gente, como yo, cree que BASIC era interpretado porque sí, en las microcomputadoras como TK-83, etc., era interpretado, pero la realidad es que no. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice Dijkstra de BASIC? Bueno, es prácticamente imposible enseñar buena programación a estudiantes que han tenido una exposición previa a BASIC. Como programadores potenciales están mentalmente mutilados sin esperanza de regeneración. Bueno,
¿Qué dice Alan Kay sobre Eisner? Bueno, esto ya lo sabemos, no lo voy a repetir. ¿Sí? Bueno, existía algo más allá de las tarjetas perforadas, ¿sí? Del procesamiento batch en aquella época. Por ahí algunos lo conocen. A ver, ¿quiénes conocen de Mother of All Demos? Bien, o sea que a algunos lo voy a sorprender. The Mother of All Demos es una demo hecha en el año 68 por esta persona, Douglas Engelbart, que tenía como objetivo pensar cómo aumentar las capacidades de inteligencia humana. Human Augmentation. En vez de inteligencia artificial, que es reemplazar al humano por una máquina, él quería mejorar las capacidades de aprendizaje y de pensamiento del ser humano. Y es así como escribe este trabajo, Augmenting Human Intelligence, ¿sí? Bla, 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 y habla sobre the source of intelligence, intelligence amplification, ¿sí? Hypothetical description of computer-based augmentation system, y es donde hace este sistema NLS que lo muestra en el año 68 por medio de algo remoto, ¿sí? En donde aparecen cosas de este estilo. Año 68, ¿eh? Were supplied with a computer display backed up by a computer that was alive for you all day and was instantly instantly responsive to every action you had. How much value could you derive from that? Well, this basically characterizes what we've been pursuing for many years in what we call the Augmented Human Intellect Research Center at Stanford Research Institute. Bien, y veamos un ejemplo rápido. This ¿Sí? characterizes the way I could sit here and look at a clean blank piece of paper. That's the way I start many projects. So with my system, that's a good start. I'll sit here and say, I'd like to load that in. So I'm putting in an entity called a statement, and I was told other entities called words. And if I make some mistakes, I can back up a little bit. So I have a statement with some entities words, and I can do some operations on these. I can copy a word. Fíjense eso, ¿eh? Mouse, año 68. Share words, I like to copy after itself. And I can just Copy. a few times and get a bit of material there. ¿Sí? And other entities, Copy-paste, say, there, I can copy-paste de párrafos. copy to that point, and then copy it. ¿Mm? Great. Let's make more Y ahí está, ¿no? Mouse. that statement. Y fíjense el teclado de la izquierda. Another one. Bueno, nada. Año 68, ¿sí? El mouse no lo inventó Bill Gates, como decía mi mamá, ¿sí? El mouse lo inventó Douglas Engelbart, lo mostró en el año 68 en esa famosa demo, en donde no solo trabajaba con un mouse y un teclado de 5 letras, ¿sí? Sino que además era un sistema remoto, ¿sí? Que tenía hipervínculos, podía hacer copy-paste, podía navegar por información, algo completamente increíble y que impacta muchísimo en la comunidad del Silicon Valley de aquella época, ¿sí? Mouse, hipervínculos, colaboración remota, ventanas. Lo que no permeó de todo el trabajo que Douglas Engelbart hizo fue formas complicadas de navegar, ¿sí? Formas colaborativas de trabajo. Él había hecho todo un sistema para colaborar, como podemos colaborar ahora, ¿sí? Pero en el año 68, y la idea de la coevolución de las computadoras y los humanos. Es muy interesante leer sobre todo lo que pensó y lo que ideó Douglas Engelbart en aquella época. Había otras maneras, de vuelta, ¿no? Año 68, la mayoría de la gente usaba tarjetas perforadas, ¿no? Este tipo aparece con el mouse, una revolución completa. ¿Alguien pensó algo distinto? Bueno, sí, alguien pensó algo completamente distinto, Alan Kay, año 69. ¿Sí? Si ustedes creyeron que la tablet la creó también Steve Jobs con el iPad, no. ¿Sí? Fue idea de Alan Kay, año 69, volviendo del MIT, en el viaje de vuelta en el avión, se le ocurrió, tenemos que impactar en los chicos. Si nosotros logramos cambiarle la manera de pensar a los chicos, vamos a lograr un gran impacto. ¿Y qué podemos hacer para eso? Bueno, se le ocurre hacer la Dynabook, ¿sí? Que era una tablet conectada de manera wireless para poder compartir cualquier tipo de información de cualquier medio, ¿sí? O sea, música, video, etc. Y todo, por supuesto, abierto y colaborativo. Y eso es lo que intenta hacer en Xerox PARC durante la década de 70, pero lo que quedó de eso es Smalltalk. ¿Sí? Por eso amo tanto Smalltalk. ¿Sí? Ese ambiente de objetos creado por estas tres personas maravillosas, Alan Kay, Dan Ingalls y Adele Goldberg. En definitiva, la que logra hacer que Smalltalk se conozca es Adele Goldberg. ¿Sí? Alan Kay era el soñador, Dan Ingalls era el implementador, Adele Goldberg fue la persona que llevó adelante el proyecto realmente. ¿Sí?
Y bueno, tenía cosas maravillosas, pero no voy a ser yo el que va a explicar qué sucedió con Smalltalk las primeras veces, sino le voy a dejar a Steve Jobs, ¿sí? Que lo haga por mí. A ver. No tiene ganas de empezar. Ahí está. At the height of Apple's early success in December 1979, Jobs, then all of 24, had a privileged invitation to visit Xerox PARC. And they showed me really three things. But I was so blinded by the first one that I didn't even really see the other two. One of the things they showed me was object-oriented programming. They showed me that, but I didn't even see that. The other one they showed me was really a network computer system. They had over 100 Alto computers, all networked using email, et cetera, et cetera. Estoy I didn't repasado even el see tiempo. that. I was so blinded by the first thing they showed me, which was the graphical user interface. I thought it was the best thing I had ever seen in my life. Now, remember, it was very flawed. What we saw was incomplete. They'd done a bunch of things wrong, but we didn't know that at the time. But still, though, they had the germ of the idea was there, and they'd done it very well. And within, 10 minutes, it was obvious to me that all computers would work like this someday. It was a turning point. Jobs decided this was the way forward for Apple. He came back and I almost said asked, but the truth is demanded that his entire programming team get a demo of the Smalltalk system. And the then head of the Science Center asked me to get the demo because Steve specifically asked for me to get the demo. And I said, no way. I had a big argument with the Xerox executives telling them that they were about to give away the kitchen sink. Dame 2 segundos. And I said I would only do it if Termino I en were 2 segundos. ordered to do it, because then, of course, would be their responsibility, and that's what they did. Bueno, así se conoce finalmente Smalltalk. Y para terminar, vamos a terminar de una manera chistosa, ¿sí? Este es Bob Taylor. Favorite software joke before we quit? Sure. Why don't you tell it now and then I'll ask my last question? A lot of you have heard it, but I love telling it. So maybe one or two of you have never heard it. That makes it worth telling. So this is a joke that came out of our NASA days. There were a set of people at NASA who cared very much about the weight of the spacecraft that they were launching. And they would come around and weigh the various components of the spacecraft. So a group of weighers showed up one day and said, we're here to weigh the fuel for the spacecraft. And so we said, okay, here's the computer. They weighed it. Fine, good. Now we want to weigh the software. And we said the software doesn't weigh anything. They didn't believe me. They didn't believe us. So they argued for a while, and then they finally gave up and went away. A few days later, they came back, and they said, you didn't tell us the truth. We found your software. It's in shoeboxes. In a closet full of shoeboxes, and each shoebox is full of cards with holes punched in them, and all of these cards and shoeboxes weigh a lot. And we said the software is in the hole. Bueno, muchas gracias. La historia te da sorpresas. Bla, 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 bla. Y les dejo 2 QRs, uno para una encuesta y otro para un curso que estamos haciendo sobre la historia y la filosofía de los lenguajes de programación. Y perdón por ayer estimé esta charla en 35 minutos, pero bueno, fue una estimación. Bueno, listo, gracias. Creo que no hay tiempo para preguntas, ¿no? No, listo.